En este día me alegra mucho que podamos contactarnos y por este medio poder compartir con ustedes estos momentos de meditación en la palabra de Dios antes de irnos a descansar. Y yo deseo compartirles la lectura que el devocional de nuestro pan diario en su edición especial está escrita para este día, que me parece bastante interesante. Y se titula Imperfectos. Y hay un versículo que dice: el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es parte de un versículo que escribe el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma en el capítulo 7. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. En su libro Saltando entre llamas, David Nasser narra la historia de su travesía espiritual. Antes de conocer a Cristo como su Salvador, se hizo amigo de un grupo de jóvenes cristianos. Aunque por lo general sus compañeros eran generosos, encantadores y con una mente abierta, David vio que uno de ellos le mintió a su novia. Al tiempo, ese joven reconoció su error y le pidió a ella que lo perdonara. Este incidente hizo que David se acercara más a sus amigos creyentes. Comprendió que ellos necesitaban de la gracia tanto como él. No tenemos que actuar como si fuéramos perfectos. Está bien ser sinceros sobre nuestros errores y nuestras luchas. El apóstol Pablo refirió específicamente a sí mismo como el peor de los pecadores, porque así se sentía. Además, habló de su lucha con el pecado en Romanos capítulo 7 y dijo: el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Por desgracia, lo opuesto también es cierto. El mal que no quiero, eso hago. Ser sinceros en cuanto a nuestras luchas nos pone al mismo nivel que el resto del género humano, al que ciertamente pertenecemos. No obstante, gracias a Jesucristo, nuestros pecados no nos seguirán a la eternidad. El dicho lo confirma: los cristianos no son perfectos, sino solo perdonados. La única diferencia entre los creyentes y los demás es el perdón. Qué interesante lectura que nos ubica, porque mucha gente lamentablemente cae en la religiosidad cuando opta una actitud de perfectos, de que no fallan, de que ellos no hacen pecado. Escuche, mientras nosotros estemos en esta naturaleza humana que es corrupta, que es pecadora, que es perversa, nosotros estamos expuestos a fallarle a Dios. Es más, nuestras debilidades estarán con nosotros hasta el día en que nos vayamos para estar en la presencia de Dios. Entonces es una lucha continua. Por lo tanto, no podemos nosotros presumir, aunque tengamos la salvación de Jesucristo, que nosotros no le fallamos a Dios, que nosotros no pecamos. ¿Qué mejor ejemplo el que pone el apóstol Pablo? Y habla de su propia persona. Imagínese, un hombre que fue fiel siervo de Dios, que levantó muchas congregaciones, es un prolífero escritor del Nuevo Testamento, que abre su corazón y declara una gran verdad. Y precisamente él está diciendo: lo que quiero hacer, eso es lo que no hago. ¿Y qué es lo que él quería hacer? Pues agradarle a Dios y no fallarle. Lo que no deseo, o sea, no deseo pecar contra Dios, eso es lo que hago. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana nos invita siempre hacia lo malo, hacia lo que le agrada, que generalmente eso le ofende a Dios.
Y he ahí la lucha que todos los días y todos tenemos para poder vivir una vida que le agrade al Señor. Por lo tanto, yo le animo que cuando comience el día, nosotros entreguemos esas áreas débiles al Señor, para que su Santo Espíritu sea el que las fortalezca. Dice la palabra de Dios, precisamente en esa porción, cuando el apóstol Pablo hablaba con Dios y le decía, basta, o sea, toda la pecaminosidad que había en él, el Señor le responde y le dice, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, nosotros debemos de invitar al Señor para que su poder venga a perfeccionarse en esas áreas débiles de nuestra vida. Y a veces son malos pensamientos, a veces es nuestro temperamento, a veces son deseos impuros, pero solamente el poder de Dios que se puede perfeccionar en esas áreas débiles es quien puede ayudarnos a mantenernos fieles y firmes delante del Señor. Reconozcamos que somos imperfectos, reconozcamos que somos pecadores, aunque estamos en el reino de Dios, y que Dios nos da su gracia y su favor para vivir una vida que le agrada a Él. Pero nosotros tenemos que depender todos los días de la gracia y de la misericordia del Señor para poderle agradar y para poder resultar vencedores. Por otra parte, el Señor nos ha dado o nos ha dejado, de acuerdo a Efesios 6, una armadura espiritual, la cual se nos indica que nos debemos de poner toda esa armadura. ¿Cuándo? Todos los días. Porque cada día que nos levantamos con vida, nosotros desconocemos a qué tipo de tentación o qué vendrá de parte del enemigo para hacernos caer y fallarle a Dios. Por lo tanto, necesitamos esa armadura, traerla puesta a diario para que nosotros podamos salir victoriosos cada día y que sea Dios quien se glorifique a través de nuestras vidas. Nosotros tenemos que reconocer que somos imperfectos delante de Dios y que sin su ayuda nosotros no podremos hacer nada. Es por su grande poder y por su grande amor que nosotros podremos salir adelante en todo, venciendo todo ese tipo de artimañas que el enemigo utiliza para poder desvirtuar la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Yo no sé en qué área usted ha fallado, pero yo sí le digo una cosa: si usted y yo le pedimos perdón al Señor, el Señor viene y nos limpia con la sangre de Cristo. Por eso es que este último enunciado me parece importante recordarlo. Los cristianos no somos perfectos, sino solo perdonados. Que el Señor les bendiga en esta noche.